Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida. Algunas caras se repiten, ya las hemos visto en las dos jornadas anteriores, algunas no. De todos modos, son las jornadas en homenaje a la memoria del maestro de todos nosotros, Augusto Mario Morelo, que acaban de cumplirse 10 años de su fallecimiento. Morelo falleció a los 82 años, después de haber desarrollado una amplísima trayectoria en el terreno académico, en esta facultad, en otras universidades del país. En el Poder Judicial fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y en todos los ámbitos fue abogado en ejercicio de la profesión durante más de 50 años y dejó una marca estelar, dejó más de 120 libros escritos, de manera que el pensamiento de Morelo abarca todos los ámbitos del derecho, no solamente del derecho procesal, sino del derecho civil principalmente, pero se destacó, creo que en definitiva, en el derecho procesal. Fue figura saliente, integrante de una cátedra siempre recordada acá en la facultad, de los años 60, con Amílcar Mercader, con Santiago Sentís Melendo, con Lino Enrique Palacio y él, que eran los más jóvenes. Bueno, vamos a estar, como hemos estado estas dos jornadas anteriores, recordándolo permanentemente, porque todos los temas de la convocatoria motivaron a Morelo, y desde luego también los temas de hoy, sobre todo los temas de la reforma procesal. El primer proyecto de reforma procesal de los años 61, 62, trabajó Morelo con la cátedra que mencionábamos, después en el 67 comandó un equipo, dirigió un equipo que hizo también un memorado proyecto del año 67 para la provincia de Buenos Aires, y después en los años 90 hizo proyectos de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y luego en el 97-98 proyecto para la provincia de Buenos Aires. Así que fíjense todo lo que habría para inspirarse si uno leyera simplemente las páginas que dejó escrito Morelo sobre los temas de toda la jornada y los de hoy. Lo otro importante para los alumnos es saber que estas jornadas que se realizan puntualmente todos los años en el mes de agosto, que ya llevamos 10 jornadas, tienen un sentido que es el de traer aquí a las aulas y sobre todo para los estudiantes de grado, estudiantes de posgrado, traer el fruto de las investigaciones que se hacen en el Instituto de Derecho Procesal, que nuclea a las cátedras de Derecho Procesal y que año a año viene trabajando en proyectos de investigación. El último de los cuales, terminado con una investigación que en este momento está en prensa, está por salir la edición, es sobre el proceso oral, en definitiva con los temas propios de estas jornadas. En definitiva van a venir también acá los profesores, que son y los investigadores, que van a traer noticia de lo que se ha investigado en los últimos 2 años. En el caso de hoy, tenemos ahora en este momento aquí a Mariano Fernández y a Matías Sucunza, que participaron de esta última investigación y que se van a referir a temas puntuales de esa investigación. Bueno, dicho esto, los dejo a ellos en el orden de la palabra, lo van a hacer sucesivamente y después nos va a quedar un espacio para recibir las preguntas. Son temas, van a ver ustedes, que suscitan muchos interrogantes y que quisiéramos que se sumen ustedes activamente, que participen en la etapa del debate final, que seguramente siempre es lo más rico. Bueno, Mariano. Gracias, Roberto. Buenas tardes a todos. Como lo venía anunciando recién Roberto, a partir de los proyectos de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de Nación como de provincia,
El Instituto de Derecho Procesal ha elaborado un proyecto de investigación que se ha centrado en la temática específicamente sobre lo que es la oralidad y la gestión de los procesos por audiencia como herramienta de tutela judicial efectiva. Dentro de esta temática, a mí particularmente el que me presentó mayor interés en esta cuestión ha sido la valoración de la prueba oral a través de un estudio interdisciplinario con la psicología del testimonio. Para poder dar esta temática, lo que es importante en primer lugar es tratar de circunscribir en qué consiste esta herramienta y responder algunos interrogantes. El primero y principal es en qué consiste la psicología del testimonio. Y tenemos que saber que es una rama de la psicología experimental cuyos conocimientos se integran vuelvo a comenzar, pido disculpas. Es una de las ramas de la psicología experimental, que los conocimientos están compuestos por evidencias empíricas, ¿está bien? Y que tiene por objeto principalmente lo que son determinar la calidad de la declaración. Cuando hablamos de calidad de declaración, tenemos que tener en cuenta que lo hace de dos acepciones. La primera es la relacionada con la calidad o la credibilidad del testimonio, basado en realidad en la intención del sujeto. Es decir, siempre teniendo en cuenta lo que es si el testigo miente o no. A partir de determinados indicios que esta rama nos va a brindar, podremos determinar si el testigo está siendo cierto o no con lo que está manifestando. Y en segundo lugar, lo que plantea como segunda acepción es respecto a la exactitud de la declaración. No tanto ya con la intención que tiene el sujeto de manifestar o no la verdad, sino cuáles son aquellos factores que influyen en la memoria del testigo y efectivamente cómo influye en su recuerdo. Ahora bien, ¿por qué es importante esta materia en lo que es la rama del derecho? Como sabemos, el derecho por sí se preocupa únicamente en la verdad en el sentido de que intenta solamente discriminar la sinceridad del testimonio. Sin embargo, vamos a ver que hay mucho más allá de la verdad de lo que dice un testigo, sino aquellos factores que pueden hacer que un testigo en realidad esté dando una versión de los hechos que no condice con la verdad, aún sin ánimo de mentir. Como sabemos, en los sistemas de civil law, particularmente el objetivo del proceso, y específicamente lo que es actividad probatoria, tiene como objetivo la búsqueda de la verdad como correspondencia. Y solamente podemos decir que este objetivo va a ser cumplido si la recolección de la prueba que se obtiene es adecuadamente valorada. Específicamente con lo que tiene que ver con la valoración de la prueba testimonial, solo podremos sostener que la prueba es correctamente valorada si se aplican y se conocen estos conocimientos específicos de esta rama, que nos van a permitir tanto discernir si el testigo nos miente como si la declaración es exacta. Ahora, ¿cuál es el estado de situación de la psicología en nuestra rama? Tenemos que decir, como dijimos recién, que el derecho en principio no la recepta. Si nos sometemos a lo que es la estructura actual de nuestro ordenamiento procesal, recordemos que nuestro proceso es eminentemente escriturario y con una inmediación atenuada que obviamente repercute al momento que tengamos que evaluar la prueba testimonial. ¿Por qué? Porque la praxis demuestra que generalmente todo acto de prueba culmina con una acta manuscrita, está bien, de lo que sucede en la audiencia, y generalmente es presidida por personas que no son los jueces, lo cual obviamente esto repercute gravemente al momento de intentar valorar la credibilidad del testigo. Sobre todo tengamos en cuenta que al no estar presentes, obviamente se dejan de lado cuando intentan sentenciar y valorar el testigo, no se consideran estas circunstancias que son fundamentales. Ahora podemos decir que la implementación de la oralidad en el ámbito de la provincia de Buenos Aires de presos civiles, sumado, o lo que en realidad van en línea con nuestro proyecto de reforma del Código Procesal de Nación y de Provincia, sumado a la aplicación de las nuevas tecnologías al proceso, como específicamente es la videograbación de las audiencias, abre un nuevo panorama en cuanto a la valoración del testigo, porque le concede a la judicatura una oportunidad que hasta ahora nunca ocurrió, que es la posibilidad de valorar la prueba oral con la percepción fiel y exacta de lo que el testigo manifiesta, con todos los matices que éste le depone a su declaración. O sea, ya lo que tenemos es la posibilidad de revisar en cualquier momento y en cualquier instancia lo que el testigo manifiesta en la audiencia de prueba. Ahora bien, esta circunstancia en realidad también nos invita a problematizar si la forma en la cual se produce y se valora este medio probatorio resulta ser la más adecuada conforme a estas enseñanzas. Y para empezar tenemos que ver algunas cuestiones que ya pueden anticiparse como cuestionamientos. En primer lugar, nuestro ordenamiento y también específicamente los operadores solo se ocupan de la sinceridad del testigo.
Siempre se prescinde de aquellas circunstancias que pueden hacer que una persona esté brindando un discurso que sea inexacto, pero que no por eso esté mintiendo. Y en segundo lugar, también hay que tener en cuenta que los jueces generalmente, al momento de analizar la valoración del testimonio, lo realizan a través de procesos inferenciales basados en la propia intuición, utilizando estándares que no tienen nada que ver con la credibilidad. Si uno lee jurisprudencia puede ver fácilmente que lo que los jueces utilizan para valorar a un testigo son la convicción del que declara, la seguridad que manifiesta e inclusive la confianza que inspira el testigo al juez al momento de declarar. Estos estándares en realidad lo único que hacen es demostrar o en realidad hacer que el testimonio se perciba más original o más creíble, pero que en realidad descarta aquellas cuestiones que son ajenas al testimonio y la voluntad del testigo, sino que tienen que ver con los factores que pueden llegar a afectar la memoria y los recuerdos del testigo. Dicho esto, hay que preguntarse entonces cuál es la propuesta que ofrece la psicología del testimonio en la toma de decisiones respecto a la credibilidad del testigo. Como dijimos recién, el testimonio, la psicología del testimonio, no comete el error que comete el derecho en solamente interpretar la sinceridad. Tiene también en cuenta algunas cuestiones que se relacionan con la exactitud de la declaración. Por eso la psicología reconoce dos patologías en el testimonio. La primera, que es la mentira, que ocurre cuando una persona brinda un relato que distorsiona un propio recuerdo, es decir, cuando es una distorsión voluntaria de la voluntad, del recuerdo. Y también, por otro lado, como segunda patología, lo que son los errores sinceros, que se configuran en realidad cuando la persona cuenta o narra un recuerdo que no condice con la realidad, pero estando convencido de que ese es verdadero. En base a esta distinción, propone un proceso para la toma de decisiones que consiste básicamente en dos etapas. Si lo vemos ahí, en primer lugar, la primera etapa va a ser determinar si el testigo miente, que son estudios sobre el sujeto deshonesto, y en base a ese procedimiento, a esa etapa, podemos tener dos respuestas. Si vemos que la respuesta es que en definitiva el testigo no es sincero, que nos está mintiendo, ya vamos a descartar el testimonio. Caso contrario, si no tenemos elementos que nos permitan discernir que el testigo no esté mintiendo, daremos paso sí al segundo estadio, que consiste en determinar si es exacto el testimonio, que también consistirá en determinar si lo que se nos dice concuerda o no con la realidad. Si el testimonio, si la respuesta a esta etapa es que en realidad no concuerda con la realidad, se desestima, y caso contrario sí podrá ser adoptado por el juez para poder fundar una decisión. Ahora bien, lo más complicado, ¿cómo saber si un testigo miente? Como dijimos recién, el hecho de tratar de discernir la mentira no es una actividad propia del ámbito jurisdiccional. Constantemente nos encontramos inmersos en cuestiones cotidianas en las cuales intentamos discernir si lo que se nos brinda, la información que se nos brinda, es exacta o no. Ya sea de la anécdota contada por un amigo hasta un discurso emitido por un político, es donde nosotros generalmente intentamos determinar si la información que se nos está concediendo concuerda o no con la realidad. Sin embargo, lo que va a diferir en cada circunstancia particular es el estándar de valoración de esa verdad. Y siempre va a diferir según el valor que tenga la verdad para cada caso en particular. Dando un ejemplo, que un amigo nos esté dando un relato, un recuerdo, anécdota distorsionada, para volverla más entretenida o más amena, poco tal vez nos importa indagar si lo que se nos dice es verdad o no. Seguramente nos quedemos con la versión que se nos brinde y quedemos así conformes. En cambio, si fuera el discurso de un político, más en cuestiones actuales, estamos por ahí más interesados en saber si lo que nos dice es verdad o no. Ahora, si lo que justamente estamos valorando es un testimonio en el marco de un proceso judicial, el estándar de valoración va a ser mucho más exigente. Buscaremos mediante determinados métodos determinar si lo que se nos dice es cierto o no. En base a esto se crearon diferentes métodos de detección de la mentira. Dejando de lado lo que son las famosas ordalías o juicios de verdad prehistóricos, que lo único que se hacía era intentar determinar si una persona mentía o no en base a supersticiones y a vocaciones basadas en la fe, el primer método de detección razonable y válido que se ha creado es aquel en el cual se estudiaban los cambios fisiológicos. Esta corriente lo que sostiene, en realidad sostenía, es que se puede detectar la mentira a partir de ciertas respuestas psicofísicas que presenta aquella persona que deliberadamente miente. Así se creó lo que se llamó el polígrafo, que fue vigente alrededor de la década del 30 del siglo pasado, en el cual lo que hacía era intentar encontrar algunos patrones que pudieran estar asociados con la mentira. Así se analizaba lo que era la presión cardíaca, los cambios respiratorios, incluso lo que son los cambios epidérmicos por la resistencia a la piel, que es la famosa transpiración.
Es decir, lo que se intentaba es tratar de discernir si una persona cuando declaraba presentaba alguno de estos tipos de conductas. Si bien, como decía, estuvo vigente durante parte del siglo pasado, en la década del 30 en Estados Unidos, con el paso del tiempo empezó a evidenciar sus problemas y justamente sus inconvenientes, ya que en realidad estos patrones que estamos viendo en pantalla están asociados en realidad con la activación cerebral, que en realidad nada tiene que ver con que el testigo diga o no la verdad o sea sincero o no. En realidad, como están vinculados con la activación cerebral, puede tranquilamente suceder que una persona con un nivel de ansiedad elevado sea considerado mentiroso, o una persona con un nivel grande de control de sus emociones sea considerado, pueda ser detectado como honesto. Por lo cual, obviamente, fue rápidamente descartado. El segundo método de detección que se creó es el relacionado con los cambios corporales, cuya corriente lo que sostenía o concebía en realidad era que podían ser detectada o revelada la mentira a partir de ciertas respuestas físicas, paraverbales o no verbales, relacionadas con la comunicación. En primer lugar, en cuanto a respuestas no verbales, se ha dicho que la duración prolongada de la gesticulación, es decir, cuando la gesticulación duraba más de 10 segundos, cuando había asimetría facial, es decir, cuando de un lado del rostro se evidenciaba más una mueca que la otra, o bien cuando había una falta de coherencia en lo que se decía y la expresión corporal, eran indicios de mentira. ¿Está bien? También se tomó como otro elemento era el contacto visual. En algún momento se consideró que aquella persona que tenía la posibilidad de mantener la mirada con el entrevistador daba mayor indicio de credibilidad. Igual también, esto fue rápidamente descartado porque se pudo comprobar mediante evidencias empíricas que hay personas que pueden mantener esta conducta aún mintiendo, por lo cual obviamente fue desestimado. En cuanto a respuestas paraverbales, la primera que se generó fue la relacionada con las condiciones sonoras de la expresión vocal. Bajo la tendencia o bajo la creencia de que quien miente suele cambiar el tono de voz, se proponía generar un espectro sonoro en el cual se tenía en cuenta en cada testigo cuál era su tono y su volumen. Y en la medida en que la declaración el testigo saliera de ese estándar, iba a ser considerado mentiroso. También se ha analizado como otros estándares lo que es la fluidez verbal, es decir, cuanto más fluido sea, en principio sería más sincero, y también la velocidad del habla. Siempre se tendía a decir que una persona que habla más rápido suele mentir porque tiene temor a ser descubierto e intentando que la mentira pase desapercibida. En cuanto a las críticas de este sistema, son similares al anterior. Todas están relacionadas con el nerviosismo que presenta una persona, con el estrés que presenta una persona. Por lo tanto, de ninguna manera implica eso que una persona esté mintiendo. Finalmente, descartados estos dos detectores por incomprobables, se dio paso a la búsqueda de variables cognitivas que estén relacionadas con el contenido de la declaración. Por lo tanto, empezaron a crearse ciertos parámetros ya relacionados con lo que se dice. ¿Está bien? Creyendo que que escuchar a un testigo es mejor que verlo y oírlo, se generaron distintos criterios de interpretación. El primero es la estructura formal del relato. ¿Está bien? La literatura al respecto lo que dice es que la forma en la cual un testigo opta por enseñar su verdad no es ni azarosa ni casual, sino que está relacionada con que el testimonio resulte ser sincero o no en definitiva. El primero es la organización del testimonio. Se sostenía que el testimonio sumamente organizado y generalmente cronológico implica que ha sido previamente aprendido. Es que si bien un testimonio, ya sea veraz o no, tiene que guardar una estructura lógica, no hay que olvidarse que el transcurso del tiempo tiene un efecto negativo en la memoria. Por lo cual, si es eminentemente sistemático, es señal de que ese discurso es o tiende a ser mentiroso. En segundo lugar, también es importante lo que es la incardinación del relato. Sabemos que el relato no ocurre en el vacío, sino que ocurre en un contexto temporal y espacial determinado. Entonces, la posibilidad o la aptitud que tenga el testigo de poder incardinar, justamente de anclar el hecho en un tiempo y un lugar específico, va a ser más probable de que esa declaración no haya sido inducida con engaño. Y por último, también lo que se analizaba era la longitud de la declaración, bajo la creencia de que los discursos sinceros suelen ser más largos que los discursos deshonestos, que suelen ser más lacónicos. Sin embargo, también prontamente se pudo determinar que en realidad lo largo o lo corto de un discurso tiene más que ver con la capacidad de la persona en su semántica que justamente relacionado con que esté mintiendo o no. Como segundo criterio de interpretación, se analizaba lo que era el contenido material de la declaración. Ya no tanto analizar lo que eran las cualidades extrínsecas del testimonio, sino el contenido en sí.
y se analizaba el tipo y la riqueza de los detalles que contenía el discurso. Así se dice que un discurso que contenía más pormenores de un hecho era más probable que sea sincero, sobre todo si esos detalles que se brindan en un testimonio son de los denominados superfluos o extraordinarios, es decir, aquellos que su invención va más allá de la imaginación de cualquier persona. Y también lo que tiene que ver con la contextualización de los detalles. Es importante también que los detalles que se brindan sean contextualizados y armoniosos con la declaración, ya que si no fuese así, demostraría en principio que son colocados adrede con la intención de inducir o llevar a la equivocación. Y por último, también las llamadas autocorrecciones espontáneas o el reconocimiento propio que hace testigo de sus fallas de la memoria, en el cual generalmente las personas que suelen mentir intentan evitar en estas conductas, pero son justamente estos los indicios que llevan a creer a determinar que una persona está siendo sincera. Una persona que reconoce que no se recuerda bien, o bien constantemente dice, no, perdón, mirá, no recuerdo bien, quisiera revisar esta cuestión, en realidad demuestran que está siendo sincero porque está preocupado en que su declaración sea valorada correctamente. Y en tercer lugar, como tercer criterio de interpretación, es la capacidad del sujeto. La literatura también al respecto lo que dice es que una correcta interpretación de la sinceridad del testimonio no puede prescindir jamás de ciertos aspectos subjetivos del testigo. Y en primer lugar lo que se analiza es la capacidad moral para mentir. Como sabemos, en realidad la mentira es un valor jurídico negativo condenado, generalmente por nuestro ordenamiento jurídico, como por ejemplo el falso testimonio. Sin embargo, también el acto de mentir implica un juicio moral, es una moralidad, es un antivalor moral. Y como antivalor que tiene, hay que también interpretar que no todos le dan el mismo significado a la mentira. Tendremos por un lado aquellas personas que, ya sea por juicios morales o religiosos, no la acepten, como por otro lado aquellas personas que cualquier otro tipo de justificación la puedan tolerar o admitir. Entonces hay que tener en cuenta que es importante que el juez adjudicante, al momento de justipreciar un testimonio, pueda intentar discernir si existe alguna justificación en el testigo que pueda inducirlo a engañar. ¿Está bien? Y por último, también lo que se intenta analizar es la capacidad intelectual para mentir. Hay que decir que la conducta de mentir es también una conducta cognitivamente más difícil que la de decir la verdad, porque implica mayor gasto de recursos. Con respecto a la intelectualidad del acto de mentir, es más complicado porque el testigo tiene que saber manejar estados mentales propios como también los del receptor. ¿Por qué? Porque tiene que ser capaz de fabricar una mentira o un relato que pueda controlarlo y mantenerlo para el futuro, como también resguardar de no brindar información que el receptor ya conozca o que fácilmente pueda conocer. ¿Se entiende? Lo importante acá es que se sepa y se interprete de que decir la mentira, mentir, es un acto que es más dificultoso que decir la verdad, por lo cual no cualquier persona está capacitado para mentir. Ahora bien, si pudiéramos de este procedimiento determinar finalmente que una persona no está mintiendo, debe darse paso a la segunda etapa, que consiste en determinar si la declaración es exacta. Como ya dijimos, no me voy a explayar demasiado. Con respecto a si la declaración concuerda o no con la realidad, como dijimos, la psicología del testimonio no comete el error en solamente abocarse en la sinceridad del testimonio, sino también con respecto a la exactitud de la declaración, ya que, como dijimos, puede suceder que un testigo no esté brindando un relato que concuerde con la realidad, pero aún así no esté mintiendo. Y esto se debe básicamente a que la memoria no graba, sino que interpreta y reconstruye la realidad. Y de esa manera se ve afectado por diferentes factores que influyen a la hora de retener y recordar eventos. Por eso es importante que al momento de interpretar un testimonio entendamos cómo funciona el proceso de codificación de la información y el proceso de retención de los recuerdos. Con respecto al proceso de codificación, tenemos que saber que cuando una persona es expuesta a un hecho determinado, suele seleccionar, interpretar y codificar la información. Y en base a esa circunstancia, lo que hace es la almacena generando la llamada huella de la memoria. Sin embargo, hay determinados factores que influyen en la forma en la cual se perciben los hechos, generando que cada huella sea circunstancial y que dependa de cada persona. Con respecto a los factores de codificación, hay que tener en cuenta que las condiciones lumínicas afectan en la forma en la cual se percibe un hecho, tanto lo que tiene que ver con la iluminación como también los cambios en la luminosidad. Sabemos que el ojo humano sufre alguna adaptación cuando pasa de la luminosidad a la oscuridad y viceversa. También es importante lo que son las condiciones sonoras. Hay que saber también que la literatura lo que manifiesta al respecto es que la capacidad auditiva
se incrementa cuando los sonidos son más agudos y que los sonidos más lejanos suelen escucharse más gravemente, por lo cual es importante, si un testigo está manifestando haber oído algo, tener en cuenta estas reglas. También lo que es la distancia y duración del evento. Estos dos criterios se retroalimentan en el sentido de que a cuanto mayor distancia esté una persona de un hecho determinado, menor será la posibilidad de recordar o distinguir detalles, pero a su vez se incrementa si la exposición al hecho también se incrementa, es decir, si un hecho dura más tiempo, voy a tener más posibilidades de poder percibir y recordar detalles. También con respecto a la violencia, hay una creencia popular de que cuanto más vehemente sea un hecho, hay más posibilidad de recordarlo. Esto no es así, porque generalmente las personas que se exponen a determinados hechos violentos sufren un determinado estrés que le puede generar lo que se llama amnesia retrógrada. Básicamente es no recordar lo que sucedió. Y también lo que tiene que ver con velocidades. Es muy habitual que los jueces le soliciten a las partes que estime las velocidades en las cuales transcurrió un objeto o en particular un auto. Hay que tener en cuenta que los testigos suelen apreciar este elemento en base a comparaciones. Por ejemplo, autos que circulan a la par, o también la expectativa que genera que circule un auto por una vía determinada, o también el tipo de auto. Ciertas evidencias empíricas han determinado que generalmente se percibe que un auto va más rápido cuando es un patrullero o una ambulancia. Esto lo que hace en definitiva es restarle o demostrar la baja fiabilidad que tiene un testimonio respecto a esta variable de la velocidad. Y rápidamente lo voy a enunciar, también con respecto a factores del sujeto, afecta al estrés que esté sometido una persona, como lo habíamos manifestado, la edad del testigo. Si bien acá hay una discusión, alguna parte de cierta corriente sostiene que a medida que va avanzando el tiempo, la capacidad de retener y recordar disminuye. Sin embargo, otros entienden y sostienen que en edades más grandes, cuando son ancianos, hay mayor capacidad de retener y recordar memorias emotivas, que son los autobiográficos. Por lo cual acá tampoco hay la doctrina no está contesta en esto. Con respecto al sexo, si bien tampoco aporta una distinción significativa en cuanto a la exactitud de la declaración, algunas evidencias científicas actuales lo que dicen es que el hipocampo de la mujer, que es la estructura cerebral que está implicada en la memoria, dicen que es de mayor tamaño que la del hombre, lo cual podría significar, aunque no hay bases sólidas todavía que así lo determinen, que la mujer puede tener, el sexo femenino, tener mayor capacidad memorística que el hombre. Y también es importante lo que tiene que ver con expectativas o estereotipos. Cuando uno percibe un hecho, generalmente tiene determinados prejuzgamientos o determinados conocimientos previos que condicionan la forma en la cual se percibe. Un ejemplo, si una persona prejuzga que una mujer conduce mejor o peor que un hombre, seguramente cuando perciba el hecho, recuerde detalles que los perjudiquen o los beneficien respectivamente. Y por último, lo que tiene que ver con drogas y alcohol. Si bien parece en realidad un elemento aleatorio, es importante decir que es más común de lo pensado. De hecho, en Estados Unidos hace poco se hizo una investigación y arrojó como resultado que el 20% de 639 causas, por lo menos un testigo se encontraba bajo los efectos del alcohol o la droga al momento de presenciar un hecho. Lo cual obviamente tiene que considerarse porque lo que son los estados de drogadicción y ebriedad generan lo que se llama blackout de la memoria, que es la obstrucción y la posibilidad de que una persona sufra lagunas mentales. Está bien que no recuerde precisamente el evento. Y por último, lo que tiene que ver con la recuperación, lo que es la demora. Obviamente, cuanto más tiempo transcurra entre un hecho y lo que intente recordarlo, menor sea la posibilidad de recordar detalles. También la recuperación múltiple afecta el proceso de recuperación. Cuando uno constantemente recupera hechos, genera que los detalles se vayan perdiendo y también la información se vuelva cada vez más inexacta. Y por último, la información post-suceso, que es, como sabemos, hay determinados hechos de cierta conmoción social que generan que el testigo se vea implicado en conocimientos ajenos al hecho, que también condicionan la forma en la cual se recuerda. Para no demorar mucho más, voy a arrojar algunas conclusiones. Tenemos que decir que la psicología del testimonio tiene una innegable trascendencia en el ámbito jurisdiccional, tanto para dictar sentencias justas, si lo que se pretende es una correcta valoración de la prueba, como también para la revisión de las sentencias en instancias ordinarias y extraordinarias, ya que en primero destierra la disyuntiva entre verdad y mentira como única posibilidad, brindando algunas alternativas metodológicas para poder discernir no solamente la verdad, sino también la sinceridad y en definitiva la exactitud de la declaración. Y también desmitifica la concepción intuitiva de la valoración. Tenemos que saber que los métodos intuitivos de evaluación no son acertados y justamente suelen ser contraintuitivos, es decir, no sirven para fundar debidamente la valoración acerca de un testigo determinado. Y por último también enseña el funcionamiento de las facultades mentales y también su repercusión en la memoria.
En definitiva, esto nos obliga a dar un paso hacia adelante e iniciar efectivamente una comunicación o una interrelación interdisciplinaria justamente entre lo que es la psicología y lo que es el derecho. Así lo ha enseñado Morello y así lo demuestra esta cita que me atrevo a leer, que dice: la sociedad no da tregua ni consiente en absoluto lo rígido, ni nada está pensado para siempre, ni de iguales ópticas y proyecciones. Si cambian las circunstancias, el contexto, también lo hago yo y mi concepción de la realidad. Nada más, muchas gracias. ¿Me cambio para...? Sí, no. Bueno, muy interesante la primera parte, ¿no? Hemos aprendido mucho. Tendríamos que buscar la forma de detectar no solo la forma de que pueda mentir un testigo, sino un político, ¿no? Un economista, un meteorólogo, ¿eh? Muchas gracias, Roberto. Gracias a Roberto, a Leandro, a toda la gente del Instituto Procesal por dejarme ser parte del instituto en sí mismo y de una escuela, de una comunidad, de un grupo de trabajo. Para mí es un orgullo. Hoy estamos acá conmemorando y recordando a Morello. Yo lo vi creo que 2 o 3 veces en mi vida, pero una de las que nunca me voy a olvidar fue allá en Escribanos, donde se hizo un cierre, como todos los años de ciclo, y Morello dio una charla. Yo lo conocía por los libros, lo escuché y no me olvido más. Su poder de oratoria, sus convicciones, lo que traducía su oratoria, que eran sus convicciones, su compromiso con la justicia y demás, fuera de broma. Volví a casa y me di cuenta que quería dedicarme a eso, que quería dedicarme al derecho procesal, hasta con lágrimas. Realmente 2 o 3 veces bastaron, más allá de sus libros, para recordarlo como una figura totalmente trascendente para aquellos que creemos que el derecho procesal es una herramienta de cambio. A mí me toca un tema dentro de esta investigación que era oralidad y gestión judicial. Yo creo que con poca prensa, pero para mí con mucha importancia, por más que tampoco sea uno de los objetos de estudio predilecto por parte de mi persona, creo que es la cenicienta o el espacio de conocimiento invisibilizado que necesaria e indefectiblemente tiene que trabajarse de forma más seria para un montón de cosas que sí hemos abordado, como la idea de tutela judicial efectiva, la idea de proceso justo y demás. ¿A qué me voy a abocar? Si ustedes fueran ministros y tuviesen que trabajar una agenda de reforma a la justicia, no tengo ninguna duda que la revisión de la organización judicial y la transformación del modelo de gestión del Poder Judicial, por distintas razones, sobre las cuales voy a tratar de decir cosas, no ocuparía un lugar destacado en su agenda de trabajo. Creo que allí hay un problema muy significativo. Entre organización judicial, proceso judicial y modelo de gestión hay una relación directa e inescindible. Es un error ontológico, epistémico y operativo inadmisible seguir creyendo que con una estructura del año 1800 yo puedo resolver, procesar, gestionar conflictos del siglo XXI. ¿Sí? Esa es la conclusión anticipada. ¿Qué elementos definen la organización de poder actual? Como les decía, la organización judicial, el proceso y el modelo de gestión que caracteriza esa organización judicial son del siglo XVIII y comparten 2 cosas en común. La primera es esa, su origen común. Se corresponden con un proceso colonizador, el proceso colonizador español, y así se han mantenido desde el siglo XVIII hasta la actualidad, sin casi mayores cambios. La forma de abordar la conflictividad es propio de un Estado y de una sociedad que ya no existe más. Si ustedes van a la concepción de poder del modelo de gestión, van a encontrarse que el modelo de gestión que caracteriza al despacho judicial es la expresión técnica de la concepción de poder vertical, ¿sí?, más cercano a una idea monárquica autoritaria que republicana democrática de este tipo de organización judicial.
La estructura de la organización judicial sigue siendo una estructura colonial piramidal. En general, el aparato judicial es impermeable a la crítica y al control, tanto interno como externo, ¿sí? Y otro grave defecto que caracteriza este modelo de organización es su carácter totalizante y de confusión. Hay una confusión enorme y trascendente entre lo jurisdiccional y administrativo. El juez, por más que yo lo digo trabajando en el Poder Judicial, ¿sí? Habiendo estado fuera, pero hoy en el Poder Judicial y me hago cargo de esto, los jueces tienen todo el poder sobre sí y se confunde lo jurisdiccional y administrativo, primer grave problema, pero también otro, sobre el cual voy a decir algo, lo personal y lo funcional. Este es otro grave defecto. En términos de organización y distribución del trabajo, el juez tiene todas las funciones sobre sí, por más que funciona bajo una idea absoluta de delegación. Pero otro problema más grave aún es creer que lo funcional es personal, mi juzgado. ¿Cuántas veces escuchamos hablar a los jueces de mi juzgado, mi criterio? Ese es lo que caracteriza el modelo de organización de poder actual, ¿sí? Segundo punto trascendente que comparten la organización de poder, el proceso y el modelo de gestión es que son interdependientes. Y esto lo hemos pasado por alto o lo hemos metido abajo de la alfombra. Yo no puedo diseñar y lograr los objetivos de un modelo procesal justo si no repienso la organización de poder y su modelo de gestión para ponerlo en sintonía con esos objetivos. Ejemplo paradigmático que me ahorra mayores comentarios. Cuando incorporamos la audiencia del 360 en Nación, la estructura se comió el cambio. ¿Por qué? Porque como la estructura de poder era una estructura verticalista, ausente de controles, ausente de rendición de cuentas, con una concepción de la organización que no es administrable, incorporamos una audiencia que como nadie controlaba, por más que pongamos, ¿sí?, a la nulidad como consecuencia, no se terminó realizando. O inclusive, mejor aún para ratificar lo que digo, solo se hizo cuando el juez lo quiso. ¿Sí? ¿Qué problema tenemos acá? Reitero esta idea central, es un error ontológico porque yo no puedo realizar un proceso oral por audiencias, no puedo lograr la transparencia, no puedo lograr rendición de cuentas si no cambio el modelo de organización de poder y el modelo de gestión judicial. Entonces es un error ontológico y epistemológico seguir sosteniendo un tipo de estructura de esta naturaleza. ¿Qué elementos definen el modelo de gestión judicial? Los elementos que definen el modelo de gestión judicial, sobre los cuales algo dije, es primero que se trata de un modelo que es la expresión técnica de la concepción de poder. Al decir eso digo, es un modelo único y totalmente rígido, juzgados unipersonales, con 1, 2 o más secretarios y un montón de empleados que trabajan para el juez y que trabajan para el expediente. No trabajan para gestionar conflictos, no trabajan para realizar objetivos que pueda tener el proceso. Y es un modelo único y rígido, independiente de las características del contexto, de las características o de las necesidades del conflicto o de la organización judicial del lugar donde se encuentre ese juzgado, esas cámaras o lo que sea. Modelo único y rígido, gerenciamiento personal, totalmente amateur y anárquico. Gerenciamiento personal, ¿por qué? Porque quien decide qué se hace o qué no se hace, por lo menos en términos de atribución normativa, y pongo en suspenso los casos en que ciertos jueces o ciertas juezas deciden en distinto. Pero en principio, por atribución normativa, despacho judicial, ese es el modelo, mi juzgado, quien decide por atribución normativa desde qué se contrata hasta cuál es el criterio para hacer una cédula o un despacho, es el juez o la jueza. Y él decide cada una de las micro y macro decisiones vinculadas a la organización judicial como soporte para la realización de su objetivo jurisdiccional, que es otra cosa distinta. Es amateur porque yo como abogado, o muchos de los que estamos acá, no tenemos conocimiento, no fuimos designados para administrar. Puede que mucha gente tenga conocimiento y sea abogado o abogada y jueza y juez y sea un máster en gestión, pero no es racional
creer que yo tengo que realizar una serie de objetivos y pongo a administrar a alguien que carezca de conocimientos para eso. Entonces, otra vez, el tipo de gestión es totalmente amateur. Dilapido el recurso más valioso que tengo, que es el juez o jueza, y el más caro del sistema, a atender un cúmulo de tareas de las cuales no guarda especialidad, pero tampoco para las cuales fue designado, ¿sí? Y es totalmente anárquico porque, como ustedes saben, este modelo de gestión varía de juzgado en juzgado, de órgano, de departamento en departamento, con las consecuencias y con los efectos disvaliosos que eso genera. Otra de las consecuencias son delegación, confusión de actividades y responsabilidades. Hay una inexistencia de planificación y visión sistémica del modelo de gestión que estoy adoptando. Hay un déficit comunicacional enorme, no solo al interior del órgano, ¿sí?, sino inclusive con todos los demás operadores que están dialogando con esa estructura para objetivos comunes. Hay una falta de información o un escaso empleo de información porque hay una idea que es transversal, que es que la organización judicial no se concibe como una organización administrable, y esto es un error garrafal, ¿sí? La organización, el juez no se ve a sí mismo como un recurso del sistema. El ejemplo más paradigmático de esto es en que todos aquellos modelos en que se han llevado adelante la introducción de cambios en la organización judicial o en los modelos de gestión implica que un administrador profesional administra la agenda de trabajo del juez. Los jueces no quieren que le fijen agendas de trabajo. ¿Se entiende? Hay una estructura y gestión fragmentada e ineficiente y también hay una ausencia de transparencia y rendición de cuentas muy grande. ¿Cuánto y qué produce cada órgano? ¿Cuánto y qué produce el Poder Judicial? ¿En qué tiempos? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué estándares? Y esto es transversal en toda la región de América Latina. A los jueces en Perú se los evalúa por la cantidad de sentencias que dictan, no por su cumplimiento. Bueno, ¿cómo estoy midiendo? ¿Cómo estoy produciendo? Bajo cualquier idea que tengamos, ¿sí? ¿Por qué este modelo de organización y gestión judicial es totalmente obsoleto? Uno puede decir muchas cosas en torno a esto. Yo voy a decir dos que me interesan. Uno, es obsoleto porque en los últimos 25 años se consolidaron una serie de cambios paradigmáticos, no solo normativamente hablando, operativamente hablando, institucionalmente hablando, socialmente hablando, políticamente hablando, que demuestran que estos, concepción acerca de la organización y la gestión judicial, son insostenibles, ¿sí? Son modelos, concepciones de poder, de administración del poder para la protección de derechos insostenibles. Me detengo en tres. Primero, el proceso de constitucionalización, que implicó una reconfiguración de la concepción de derechos, de la concepción de poder y de la democracia. No, la Constitución del 94 no habla sobre estas tres ideas centrales de la misma forma que lo hacía la Constitución de 1853. Por lo tanto, esa organización judicial tiene que tener cierta compatibilidad. Buenas tardes al maestro Teiza. Cierta compatibilidad con estos objetivos. Ejemplo, los derechos dejaron de ser entendidos como necesidades y pasaron a ser hoy obligaciones jurídicas plenamente exigibles y justiciables, ¿sí? El poder dejó de ser entendido ya hoy como un ámbito discrecional, unilateral, para ser entendido como dar razones y dar argumentos. La democracia ya no es anual, ¿sí?, o eleccionaria, no, es una toma de posición, un involucramiento, una exigencia de rendición de cuentas igualitaria, informada, constante. Entonces, estas tres ideas, bajo esta concepción que es la que marca el ideario de la Constitución del 94, profundizado por los tratados, ponen en crisis totalmente un modelo de organización de poder judicial y de gestión que se caracteriza por todo lo opuesto. No hace falta que entre en detalles, desde términos operativos a resistencias para presentar declaraciones juradas, hasta problemas en criterios desde cómo se hace una cédula, ¿sí? La oralidad y la inmediación
también requieren como metodología de trabajo un nivel de una complejidad, una sofisticación para el cual el tipo de organización que yo tengo no me sirve. Ese es otro gran falsete en el que queda, producto de estos cambios que se dieron en términos normativos, institucionales y demás. Otro gran punto que puedo marcar, entre otros cambios paradigmáticos, esta idea de resignificación de la legalidad. Cuando yo quiebro la idea de legalidad como procedimentalismo para pensar en debido proceso como estándares, aparece una idea central que es case management. Hoy, punto de no retorno en cualquier lugar. ¿Y eso qué implica? Gestionar un caso, no despachar escritos. Y para gestionar un caso tengo que tener una organización pensada para leer un caso, procesar un caso, organizar un caso. ¿Se entiende? Entonces, todas estas exigencias demuestran que el tipo de modelo de organización judicial y su gestión, la expresión técnica de esa concepción de poder, son obsoletas. Y el otro gran punto es que hoy, para trabajar con inmediación y oralidad como metodologías de trabajo como matriz, la gestión judicial profesional es un presupuesto inescindible. Gestión judicial, si uno tuviese que decir qué es la gestión judicial, uno podría mencionar que es un área de un modelo de gestión judicial en un modelo procesal que tiene como matriz un proceso oral por audiencia con inmediación. ¿Qué es la gestión judicial en ese contexto? Un área de conocimiento especializada, multidisciplinaria y compleja que tiene por objeto organizar y administrar eficazmente los recursos jurisdiccionales y administrativos para el logro de los objetivos de la organización judicial y del proceso en particular. ¿Sí? Fíjense cómo esta organización se empieza a interpelar acerca de cómo administrar no solo el caso para gestionar el caso, sino el flujo de casos y los recursos eficazmente. Eso es la gestión judicial. ¿Cuáles son los elementos de esa gestión judicial, los elementos centrales, cualquiera sea el ejemplo, la experiencia comparada que elijan? La especialización en el conocimiento. Para administrar hay que saber hacerlo y conocer. Un juez no tiene conocimientos, no tiene especialidad. O sea, ontológicamente dijimos que difícilmente ese modelo procesal pueda lograr la publicidad, la transparencia y la protección de derechos que queríamos. Si un proceso oral por audiencias tiene otro objetivo, es la búsqueda de información de calidad para componer un conflicto o para resolverlo a través del juez, ¿sí?, a ese conflicto, ¿qué metodología de trabajo y qué tipo de organización y qué tipo de gestión es más compatible con eso? Bueno, una que sepa, que tenga especialidad en el conocimiento para saber administrar eficazmente eso. Una organización administrable, esto implica un quiebre. Todas las experiencias que han tomado decisiones donde se funciona más o menos bien, han concebido que el Poder Judicial, como cualquier otra organización, es administrable. El Poder Judicial debe ser una de las pocas organizaciones que sigue creyendo que no se le puede dar una forma para organizarse que permita el cumplimiento de objetivos. Hablar de productividad, hablar de estadísticas, hablar de información, hablar de monitoreo, hablar de reajustes, ¿sí? Eso implica una organización administrable. Porque el juez recurso, que es el más valioso, también es administrable. Y una clarificación de los objetivos organizacionales. Esos son los 4 elementos centrales de un modelo de gestión judicial. El modelo de gestión judicial se define en función del modelo procesal. Por eso decía también que, por ejemplo, a mí me consta que en 2020 Eduardo batalló, nosotros del CEJA en su momento se dio la discusión por llevar un modelo de gestión judicial profesional, a través de la introducción de una de sus modalidades posibles, que era la oficina judicial. La resistencia obviamente vino por parte de los jueces. ¿Cuál es el problema que Eduardo o yo podemos tener ahí? Que el modelo procesal requiere, como otra vez, requisito intrínseco, un sistema de gestión que logre los objetivos que ese modelo procesal quiere. Entonces, si yo no tengo homologación de criterios, si yo no tengo gestión del caso profesional, si yo no tengo unidades que trabajen de modo flexible y no rígido, y una serie de presupuestos, el modelo procesal que yo defino va a estar otra vez en falsete. ¿Por qué? Porque el modelo procesal requiere un diseño orgánico institucional compatible, requiere procesos de trabajo compatibles, requiere un control de gestión compatible con ese modelo procesal que yo busco.
El diseño orgánico institucional también lo mismo, ¿sí? Un proceso oral por audiencias requiere una administración profesional. Por eso aparecen y se repiensa el tipo de organización. ¿Por qué es trascendente la gestión judicial? Uno diría, gracias Roberto, ¿por qué es trascendente la gestión judicial? Lo primero que diría por la negativa es lo que debemos erradicar en principio es la concepción peyorativa que tenemos. Otra vez, si fueran ministros, lo primero que hubieran dicho no hubiese estado este tema en la agenda. Y el problema que tienen es que las modificaciones normativas que quieren llevar adelante tienen como presupuesto necesariamente repensar la organización judicial y el modelo de gestión. Entonces, lo primero que debemos erradicar es reconocer que los abogados no sabemos todo ni de todo y que requerimos para hacer gestión de gente especializada en gestión. Entonces, darle la relevancia que corresponde al tema, reconocerlo como un tema relevante, reconocer que la toma de decisiones jurisdiccionales o la gestión de un conflicto, lo que el juez tiene que hacer para componerlo es solo una pequeña parte. Gestionar un proceso es gestionar, como cualquier otro, un proceso de trabajo que tiene involucramiento jurídico, que va a hacer realizar una audiencia, pero para que esa audiencia se realice, requiere una serie de actividades para las cuales los abogados no tenemos ninguna condición superadora del resto de las disciplinas y al contrario, tenemos mucho por aprender. Fetichismo normativo, esta idea de que yo cambio normas y modifico prácticas, cuando en realidad las prácticas, y otro punto más importante aún, la compatibilidad del diseño es lo que me permite, dentro de una estructura formal, obtener más racionalmente objetivos. A mí no me alcanza, ¿sí?, con valorar que las prácticas no se modifican con una norma. Otra cosa que yo necesito como sistema es decir, ¿qué modelo es más compatible? ¿Qué diseño es más racional para obtener de agentes racionales respuestas racionales? Si esa es mi premisa, está claro que modificar un código para introducir la oralidad sin tocar la columna vertebral de la organización de poder y el modelo de gestión es un problemón, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de la gestión judicial a diferencia del modelo actual? Profesionaliza la organización, construye una organización medible, favorece la oralidad, favorece la gestión del caso, constituye un modelo organizacional más eficaz en sí mismo, porque este modelo es más eficaz con la transparencia, este modelo es más eficaz con la publicidad, este modelo es más eficaz con todos los valores que dijimos queríamos lograr y promover. Desburocratiza, estandariza procesos, uniforma criterios. Sobre esto vuelvo para explicar qué quiero decir. Mejora la comunicación e inclusive aprovecha economías de escala. Por el tipo de organización que suele implicar el modelo de gestión judicial, profesional y la reinvención de la reorganización administrativa, vamos a ver que logramos inclusive reducir costos porque aprovechamos economías de escala. Las experiencias comparadas que evidencian todas, que en todos los lugares donde la justicia funciona más o menos bien, esta decisión se tomó hace mucho tiempo. Estados Unidos, Inglaterra y diferentes modelos, cuánto autonomía o no tiene el administrador, Uruguay 89 para adelante, Chile, salvo en los civiles, los demás. Agarren el que quieran, pero donde funcionan más o menos estas decisiones que implican repensar cuál es el lugar de la organización de poder, qué es lo que lo caracteriza, y el modelo de gestión se tomó hace un tiempo. No me voy a detener en las características comunes, lo dejamos para otro día, pero sí, ¿cuáles pueden ser modelos posibles? Digo dos cosas y cierro con esto. En la región lo que se ha caracterizado, una de las innovaciones es, por ejemplo, cómo se trasladaría esto en una organización en concreto. Se han construido los colegios de jueces, el pool de jueces o los juzgados corporativos. ¿Qué implica esto? Una estructura organizacional que va a estar compuesta. El juzgado corporativo civil y comercial de La Plata compuesto por 20 jueces civiles. Todos pasan a formar parte de ese juzgado corporativo que va a aglutinar a un número plural de jueces en una misma estructura. Y a su vez, a ese juzgado corporativo le va a prestar apoyo una estructura profesional que muchas veces se llama oficina judicial.
Esa estructura, que asume distintos nombres, distintas características, es una estructura profesional, flexible, maleable, que lo que hace es prestar apoyo a la labor jurisdiccional. Los jueces siguen decidiendo unipersonalmente en cada uno de los casos, ¿sí? No hay colegiación. Pero ¿qué ventaja me da un colegio de jueces? Que yo uniformo criterios. No tengo 20 criterios o 168 por cada uno de los jueces de la provincia. Ya me empieza a dar esa propia organización una serie de ventajas epistémicas para trabajar problemas que tenemos muy graves como la disparidad de criterios. Y a su vez la estructura de apoyo profesional me permite otra vez gestionar de forma más eficaz, más eficiente y más racional. Las unidades pueden ser muy maleables. Este, por ejemplo, es un ejemplo de lo que nosotros en su momento desde el CEJA trabajamos en Perú. Una administración que presta apoyo a un juzgado corporativo, el comité de jueces, esto es a los yanquis, ellos tienen un juez presidente, ¿sí? Los jueces, este juzgado corporativo, designa un juez presidente que trabaja en tándem con el administrador, ¿sí? En este caso, inclusive, se había escindido el juzgado corporativo de ejecución, pero esa es la lógica. Y este otro ejemplo apunta a ¿qué? A marcar que el tipo de organización, el tipo de unidades que van a caracterizar a la oficina judicial depende de un montón de decisiones. Esta, por ejemplo, es la oficina judicial penal de Chubut, ¿sí? Ahí ven, por ejemplo, que van a existir adentro de la propia oficina judicial servicios jurisdiccionales, comunicaciones, pero también pueden haber unidades, como hay en muchísimos lados, una unidad de gestión del caso, una unidad de diligenciamiento de prueba, una unidad de conflictos colectivos, una unidad de ejecución de sentencias. Permite crear unidades especializadas para la tramitación. La organización de poder y su modelo de gestión está en una clara crisis. Creo que esto de comparar el tipo de organización con el modelo constitucional convencional vigente, pero también aún con los objetivos de los modelos procesales que nos hemos impuesto, ¿sí? Proceso justo, tutela judicial efectiva, transparencia y publicidad, dejan claro que es ineludible, ¿sí? Es un presupuesto de cualquier reforma transformar la organización de poder y el modelo de gestión. La gestión judicial tiene que ser un tema de agenda central. Escindir las facultades jurisdiccionales y administrativas y crear, si ustedes quieren, estructuras que permitan homologar criterios y profesionalizar la gestión son dos cuestiones también centrales. Y obviamente adoptar una estructura de reaseguros formales e informales, de desincentivos formales e informales para que todo esto funcione. Dentro de lo cual el monitoreo, la rendición de cuentas, el control de gestión ocupan un lugar trascendental. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido en el primer bloque una visión general de dos temas importantes que se trataron en la investigación colectiva. Primero, la psicología del testimonio y luego este arduo tema de la gestión judicial. Bueno, estamos están abiertos los expositores a las preguntas. Hay muchos interrogantes, ¿no? Seguramente. A ver. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante todo, bueno, yo soy Manuel Saragusti, trabajo en el Poder Judicial de La Plata y casualmente hablando de gestión estoy haciendo, digamos, una tesis de gestión y tocante al tema de gestión me interesa saber la opinión de unos investigadores como son ustedes sobre la Oficina de Planificación y toda su estructura que modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial y el seguimiento que le hacen a los juzgados y las recomendaciones que le hacen a los juzgados y las sanciones que le aplican a los magistrados. Muchas gracias. Yo actualmente estoy en la estructura, lo digo para que sepan desde dónde hablo también. Actualmente soy parte de la Secretaría de Planificación de la Corte. Como verán, mi discurso lo digo como académico y como parte del Instituto de Derecho Procesal, de esta escuela que nos une, pero te digo esto para que sepas de dónde hablo. ¿Qué te puedo decir y qué puedo responder?
La Secretaría de Planificación, yo llevo pocos meses ahí, pero lo que advierto claramente es comprobar esto que mencioné. La Secretaría de Planificación está a cargo de un licenciado, viene de otra área. Las iniciativas para intentar llevar adelante cambios, mejoras y demás son muchas. El problema que tenés es que hay ciertas decisiones estructurales que no se pueden modificar porque hay toda una estructura de poder que sostiene eso. Entonces, ¿qué termina pasando? Que muchas veces se toman decisiones de otro orden o se meten funciones en control de gestión o en otras áreas que a los jueces después terminan percibiendo como contraproducentes. ¿Qué debería hacerse? ¿Qué debería hacerse? Proponerse dentro del Código Procesal algunas pautas que dejen en claro cuál es un nuevo modelo de reorganización judicial. ¿Qué quiero decir con esto? A nosotros de CEJA nos tocó participar en Chubut. ¿Cuál era la discusión? La estructura de poder, ¿es parte o no del modelo procesal? La respuesta es, ¿cómo no va a ser parte? Creo que una muestra más de esto, de cómo operaba la organización de poder del siglo XVIII, era invisibilizar la ley orgánica por fuera. ¿Sí? ¿Hace falta después el detalle de qué juzgados, de cómo se compone? No, eso no, pero alguna idea. ¿Qué se incorporó? La definición de colegio de jueces. Entonces, esto se va a estar compuesto de un colegio de jueces. ¿Qué se incorporó? La idea de oficina judicial adentro del modelo procesal. Entonces, se haga así o no se haga así, se deje en una orgánica o en otra norma, lo que está claro es que hay que cambiar y romper con un paradigma que se organiza y se estructura en torno a una noción de organización de poder que, te vuelvo a reiterar, es del siglo XVIII. Porque yo te puedo entender, Patricia dice, yo trabajaba bien, no tengo problema en que me controlen, pero me ponen esta exigencia, ¿sí? Entonces hay una serie de formas individuales de abordar la problemática, formas individuales, que lo que generan es problemas mayores. No hay estandarización de procesos, no hay estandarización en la gestión de los procesos, eso repercute negativamente para vos, repercute aún más negativamente para la gente, ¿sí? Entonces te vuelvo a insistir, todo lo que se está haciendo es parte de parches para no tocar lo que hay que hacer, que es modificar el tipo de organización, ¿sí?, judicial que tenemos y el modelo de gestión. Si vos tocás el tipo de organización judicial, ¿sí?, que ojo, que esa es otra discusión, la discusión del poder no va a dar esta discusión públicamente. ¿Sí? No va a dar esta discusión públicamente, ¿sí?, porque ningún juez va a estar en contra de la transparencia, de la rendición de cuentas. Entonces, si eso es así, entonces lo que debería hacerse es modificar la organización judicial y, obviamente, una vez que hagas eso, el modelo de gestión decanta, porque simplemente, pero una forma concreta sería esa, ¿sí?, repensar la organización. Siempre te va a pasar y va a seguir pasando que vas a tener el obstáculo de la estructura, por más que hagas, y vas a seguir teniendo parches, ¿sí? ¿Más preguntas? Más claro mi resfrío en ese caso. Bien, vinculado con este tema, ¿no te parece que lo informático que se está desarrollando a través de los programas que se han instaurado pudiera ser el nexo de conexidad para que pudiera unificarse un mecanismo de gestión? Esto es, vos decís, vengo de la provincia de Chubut y me imagino que comparándolo con la provincia de Buenos Aires advertirás que es un mundo completamente distinto en cuanto a la menor litigiosidad, menor números, etcétera, etcétera. Pero uno lo piensa por estar aquí en la provincia de Buenos Aires, que esto, en el contexto de un país dentro de otro, es bastante difícil. Segundo, quería también participar de la idea en el sentido de la necesidad de separar la gestión propiamente dicha de la judicial jurisdiccional. Eso es absolutamente indispensable. Desde los primeros pasos que empecé a dar, hace ya más de 30 años en este contexto, observaba que amigos jueces de la Corte y demás terminaban firmando, porque ellos lo disponían, cosas acerca de lo cual no tenían la más mínima posibilidad de conocer si se estaba llevando a cabo un acto adecuado, desde construir algo, alquilar, comprar, etcétera, etcétera. Del mismo modo, y llevándolo al micro
que sería en el ámbito de un juzgado, que se dedicara una suerte de secretario administrativo destinado a ese tipo de gestión, para liberarlo un poco al juez, que es lo que vos reclamaba, en cuanto a la necesidad de abocarse a la decisión jurisdiccional propiamente dicha. Primera parte, la tecnología tiene un techo, y eso hoy Provincia de Buenos Aires lo está evidenciando claramente. La tecnología te da avances, pero el poder te pone límites. Entonces, la tecnología, hoy yo les puedo decir que las modificaciones del sistema U llega a un punto donde... Y la tecnología, el problema que tenés es que ya después son interpretaciones normativas, pero las resistencias son de poder. Entonces, el techo de la tecnología, lamentablemente, es la resistencia de la estructura de poder. Y para cambiar esa resistencia hay que modificar la organización de poder. Y para modificar la organización de poder hay que buscar formas que sean compatibles otra vez con un ideario constitucional y con los valores que dijimos y que decimos, porque el modelo, les vuelvo a decir, mi crítica, y se explica por esta resistencia de poder, mi crítica al proyecto actual de Provincia de Buenos Aires es que no toca la columna vertebral, que para mí es el gran problema. No podés diseñar un modelo procesal para realizar ciertos objetivos si vos no tocás la estructura que va a hacer posible eso. Abogados, jueces. Entonces la tecnología tiene un techo y ahí tenés un grave problema. En relación a lo otro que vos marcás, claro que sí. Esta oficina judicial o el formato que vos quieras tiene un administrador profesional, que es el que va a dialogar con, sea un juez o con el colegio de jueces, depende del modelo que vos adoptes. Pero claramente hay un administrador profesional que se encarga de gestionar los distintos objetivos de esa estructura de apoyo para la realización de la labor jurisdiccional en la audiencia o en la toma de decisiones si no ocurre en la audiencia. ¿Sí? Bueno, breve. Sin ánimo de abusar, una breve pregunta para el colega también. Un minuto, sí. Vinculado con la prueba testimonial. Yo vengo desde el campo de lo penal de hace ya muchos años y vengo con la oralidad concebida desde hace ya, en un sentido del código anterior y el actual, ¿no es cierto? Entonces, nos ha dado un resultado bastante importante, las reglas de la sana lógica o sana crítica razonadas. Y eso es, en definitiva, lo que le ha dado una suerte de sinceramiento al mecanismo del testimonio y que las Cortes en general han avalado esa apreciación que hace el juez para valorar justamente la prueba testimonial. Bien, con respecto a eso es cierto. Con respecto a la sana crítica, si bien está incluido lo que es la experiencia dentro de ella, lo que dice la doctrina que estudia esta temática es que si bien por más experiencia o perspicacia que pueda tener un juez, no es adivino y necesita de cierto respaldo, al menos interdisciplinario, con esta temática. Es decir, es muy dificultoso que un juez, por más experiencia que tenga en interrogar o en intentar distinguir la verdad de la mentira, necesita abocarse a estos conocimientos. De hecho, quien se dedica a la parte de hecho probatorio, autores muy importantes, dice que es tan importante, tan trascendente la psicología del testimonio, que tiene que integrar las reglas de la sana crítica. Es decir, necesariamente tenemos que tener una visión un poco más amplia y que no se abuse de esta sensación de seguridad que puede tener un juez de haber tenido un sinnúmero de audiencias donde pueda de esa manera distinguirlo. Es decir, no alcanza solamente fundar la credibilidad de un testigo en la experiencia o perspicacia que tenga un juez. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si hay alguien, se lo caso yo. Lo veo. Ah, bien. ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bien, Patricia. Por favor, si los maestros no quieren hacer ninguna, yo... Muchísimas gracias. No, primero felicitaciones a los expositores, un nivel excelente y muy serio. La pregunta específica para el caballero número 1. Con respecto a la prueba testimonial, toda esta nueva corriente de las neurociencias y el derecho procesal, ¿usted cree que incorporando, por ejemplo, en la figura del escáner digital se podría solucionar la controversia o no? Muchísimas gracias. Gracias por la pregunta. En realidad todo lo que tiene que ver con psicología del testimonio y neurociencia son avances en los cuales se intenta el derecho de a poco inmiscuirse. Yo sostengo de lo que es la lectura que he sostenido que todavía no hay ningún tipo de máquina o cualquier tipo de sistema informático que nos permita certeramente poder utilizarla
de manera que pueda fundarse una sentencia en estas circunstancias. Creo que todavía que hay un camino por recorrer en el cual de a poco la ciencia intenta, a través justamente de lo que tiene que ver con la temática de neurociencia, darle un contexto un poco más científico a la cuestión, pero todavía entiendo yo que es insuficiente. ¿Alguien más? Bueno, les damos las gracias a los participantes y damos por terminado este bloque. Seguimos. Ahora.